Por ahí es mediodía. A ver, la idea de hoy es que podamos ver una introducción al marketing digital, algunas herramientas, algunos punteos de temas que son importantes a la hora de encarar un negocio o un profesional que quiera desarrollar su visualización como profesional, como tal. El proceso, nosotros trabajamos en temas de digitales hace prácticamente 20 años, ya casi, acompañando a pymes y profesionales en lo que es la digitalización de su negocio. ¿Sí? Nosotros trabajamos también con Colpi, yo tengo una metalurgia también aparte de la agencia y en los dos negocios usamos Colpi. Y nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a entrar en el mundo digital, digitalizando, incorporando software como puede ser un Colpi o herramientas de WhatsApp o marketing digital, desarrollo web, etc. La idea de la charla es que podamos ver un entorno de herramientas y buenas prácticas para que a ustedes les ayuden a incorporar esas herramientas. Comparto pantalla. Bueno, lo primero que se suele trabajar, se encara una estrategia de marketing digital, es la definición de la estrategia. En marketing digital básicamente existen dos grandes estrategias que pueden haber mix, pero básicamente son dos grandes estrategias que tienen que ver con branding, que es posicionamiento de marca, o performance, búsqueda de resultados puntuales, ¿sí? Generación de formularios, venta en un e-commerce, ¿sí? Todo eso son estrategias de performance. Las estrategias de branding, lo que se busca es generar posicionamiento de marca, con lo cual las métricas que suelen hacer hincapié en una estrategia de branding son el alcance, llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Impresiones y alcance. Un tema que se suele trabajar a partir de la definición de estrategia es el trabajo sobre el funnel de conversión, el embudo de conversión. El embudo de conversión es cómo voy a trabajar esa canalización del tráfico para convertirlo en oportunidades o ventas. Lo primero que se define es la definición, o sea, definición de inversión, cuánto voy a invertir en publicidad, en pauta, en mi canal digital. Una vez que defino presupuesto, voy a definir los canales a atacar, Facebook, Google, Mailing, Mercado Libre, lo que sea, dependiendo cada caso. Una vez que defino los canales, defino la comunicación que voy a hacer y voy a utilizar en cada canal. Una vez que defino esa comunicación, ¿sí? Implemento y ahí empieza el funnel. Esa inversión se transforma en comunicación, esa comunicación se transforma en tráfico. Ese tráfico llega normalmente a los lugares de destino, página web, Facebook, Instagram, etc. El usuario hace una serie de acciones en ese medio que se eligió y un porcentaje menor de ese total tráfico se transforman en leads, en prospectos. No son ventas todavía. Esos leads se deben trabajar para transformarlos así en ventas. Entonces, definiendo bien esos embudos, yo puedo ir midiendo lo que pasa en cada etapa del embudo, inversión, canal, comunicación, tráfico, web o Facebook, Instagram, leads, o sea, funnel de conversión a leads y de leads a venta, pudiendo medir cada acción que pasa en cada uno de estos pasos, yo puedo ir optimizando mi embudo de conversión para tener mejores resultados ante una misma inversión. Muchas veces se puede mejorar sobre la comunicación o sobre la selección de los canales o sobre los flujos de navegación dentro de un sitio web, los flujos de conversión a leads o las acciones de venta. Nosotros trabajamos con algunos concesionarios, por ejemplo, en Buenos Aires, donde trabajamos el análisis de KPI y la optimización desde el CRM para transformar y mejorar las tasas de venta, ¿sí? Las tasas de conversión. Y hemos tenido casos de partir de 3, 4 puntos de tasa de conversión y llevarlo a 6, 7 puntos de tasa de conversión.
Esto implica que ante una misma inversión vendemos el doble, ¿sí? Eso se puede trabajar y se trabaja y se tienen muy buenos resultados cuando se trabaja eficientemente. Vamos a ir viendo cómo se logra todo eso. Básicamente nosotros desde la agencia trabajamos lo que nosotros llamamos la cadena de valor. La cadena de valor, desde nuestra perspectiva, está compuesta por 3 pilares: estructura digital, tráfico y optimización del proceso comercial. Todo esto se condice en parte con lo que hablamos antes del funnel. La estructura digital básicamente se trabaja sobre el desarrollo web, optimización web. Ahí entra todo lo que tiene que ver con el SEO. Vamos a ver un poquito de esto. El SEO tiene que ver con los circuitos de navegación, velocidad de carga, etc. Apps, integración, diseño gráfico y comunicación. Todo esto es la estructura digital que hace a una empresa o a un profesional. Luego se trabaja sobre el tráfico. ¿Cómo genero tráfico a esa estructura digital? Google Ads, que es la pauta en Google, social media, ahí entra la parte orgánica y la parte paga, mailing, integraciones, Mercado Libre, clasificados, etc. Hay un montón de otras herramientas que se pueden usar para generar tráfico, ¿sí? Siempre nosotros hacemos una aclaración. Sin tráfico, ¿sí? El sitio y mi estructura digital no vale de nada. Porque si yo armo un sitio web, por mejor sitio web que tenga, si yo no le inyecto tráfico, es como tener un local en el medio del desierto. No tengo afluencia de gente. Entonces, para llevar mi local a Florida y Corrientes, a donde está todo el flujo de personas, eso se hace a través de campañas, normalmente, y acciones de marketing. Esas campañas de acciones de marketing son las que me van a generar el flujo del sitio web para que la gente me conozca y accione sobre mi sitio. Luego, con los años, nos hemos encontrado que muchas empresas y profesionales hacen campañas, generan marketing digital y generan leads, pero muy pocos lo saben trabajar bien. Yo me encontré con muchas empresas que generan un montón de volumen de leads y esos leads no se trabajaban, esos prospectos no se trabajaban o no se trabajaban en tiempo y forma. Entonces, ¿qué pasaba? Toda esa inversión se transformaba en un gasto, porque esos leads no se transformaban en venta o no con la tasa que se podía llegar a transformar. Entonces empezamos a trabajar lo que se llama el último cuarto de milla. ¿Qué hacemos con ese lead que nos cae a nosotros, ¿sí? O al cliente, y cómo lo transformo en venta? Bueno, para eso hay un montón de técnicas, desde capacitación al equipo comercial, análisis de KPI, implementación de CRM, etcétera, para poder optimizar ese último cuarto de milla y aumentar, como dijimos hace un rato, las tasas de conversión, ¿sí? Misma inversión, mejor resultado. ¿Cuáles son algunas de las herramientas digitales? Bueno, siempre decimos que la principal herramienta digital que se utiliza en una estrategia digital es la página web, porque prácticamente todo se apalanca en página web. Salvo algunas estrategias que son más chicas por ahí para un profesional, donde en ese caso por ahí es suficiente con una fanpage de Facebook o de Instagram. La mayoría de las estrategias digitales tienen una página web o un e-commerce, porque ahí es donde se apalanca toda la pauta en Google. Google es la principal herramienta de marketing digital que hoy hay en mercado. Campañas, se pueden apalancar campañas de Facebook y de Instagram, campañas de mailing, etc. Entonces, lo que nosotros solemos trabajar y recomendar es armar una buena página web, y no me refiero a que sea linda, sino que sea funcional. Incluso, ya que estamos dentro del entorno de Colpi, en lo que es e-commerce, integraciones para que cuando alguien compra se puedan disparar las facturas en forma automática, y esto en algunos clientes lo hemos hecho con Colpi, ¿sí? Para integrar sistema de venta con ERP y que tener una trazabilidad completa en lo que tiene que ver con el proceso de compra. Cuando encaramos un proyecto web, nosotros recomendamos trabajar sobre estos 7 puntos, ¿sí? Para tener unas buenas prácticas dentro de lo que es el desarrollo web. Lo primero que se trabaja es sobre la selección de la plataforma. Básicamente existen 3 tipos de plataformas a la hora de encarar un proyecto web. Plantillas, ¿sí? Hoy plantillas puede ser un Wix, un sitio simple de Don Web o cualquier tipo de plantilla de mercado. Las más utilizadas, las mejorcitas de mercado hoy son algunas de estas que yo les comenté. Es un sitio simple de Don Web o un Wix
o en todo caso en lo que es e-commerce, un tienda nube puede ser. ¿Sí? Luego tenemos en lo que son plataformas, los open source, sistemas de código abierto. Ahí entraría un Joomla o un WordPress. Hoy WordPress tiene cerca del 60-70% del mercado web. Nosotros trabajamos mucho con plataformas WordPress. Funcionan muy bien, son muy versátiles. Y por último, los desarrollos a medida. Tenemos muchos clientes que nos vienen con necesidades puntuales y ahí nos corremos de los desarrollos estándar como un WordPress y armamos desarrollos a medida. Ahora estamos terminando desarrollos para Shimano, por ejemplo. Shimano Fishing y Shimano Bike, es una empresa multinacional, y le estamos haciendo todo en desarrollo a medida. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, es el tipo de plataforma que se elija. Luego se trabaja sobre el dominio, ¿sí? La selección del dominio. El dominio tiene que estar relacionado a la marca que se esté trabajando. De recordar, tiene que estar, tratar de evitar en los dominios la simbología como guiones, etcétera, y ñes, etcétera. Y por último, lo que tiene que ver con la contratación de la empresa de hosting. Hoy, el hosting es algo que es necesario, que es donde se va a alojar el sitio web, y la verdad que hoy en Argentina no hay buenos servicios de hosting. Nosotros estamos tratando de sacar todo afuera. Yo tenía cosas en Argentina y hoy le saqué todo a España. Lo mejorcito que hay en Argentina es DonWeb, que es la empresa más grande que hay de hosting en Argentina, pero fuera de ello, y así todo deja bastante que desear. Es muy importante porque una de las cuestiones que me define el hosting es la estructura digital que va a tener mi web, y de eso también depende la velocidad de carga. Si yo contrato un hosting chico, voy a hacer que el sitio tarde en cargar y eso me repercute sobre la velocidad de carga y eso repercute sobre los algoritmos de los buscadores, sobre todo de Google. Entonces, contratar un hosting adecuado al proyecto web que yo voy a encargar es algo que es sumamente importante porque hoy impacta incluso en los algoritmos de los buscadores. Entonces, eso a la gente le suele dar poca bolilla, pero es sumamente importante. ¿Sí? Y también el hosting te va a resolver la parte de mails, que nosotros hoy recomendamos sacar la solución de mails de los hosting y hostearlo en Google o en Microsoft, que son soluciones pagas, pero de mejor calidad y servicio. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con SEO. El SEO es cómo posiciona el sitio en el buscador. Hoy, alrededor del 80% del tráfico proviene de los buscadores. El tráfico de un sitio proviene de los buscadores. Por eso es tan importante poder trabajar sobre el SEO. Hay básicamente tres tipos de SEO que se pueden trabajar, que es el SEO on-page estructural, el SEO on-page de contenidos y el SEO off-page. El SEO on-page estructural tiene que ver con la estructura del sitio, los meta tags, meta descriptions, meta keywords, las H1, que son los títulos, H2, la estructura del sitio mismo, el tipo de lenguaje, etc. Son un montón de variables a nivel de estructura del sitio. Este es el SEO que todo sitio debe tener y muy pocos sitios lo tienen bien desarrollado. Si trabajan en WordPress, hay un plugin que se llama Yoast que te lo resuelve o te ayuda a resolverlo. Y si trabajan con sitios a medida o plantillas, es un poco más difícil, pero también se puede resolver o se debe resolver. Es sumamente importante que el SEO on-page estructural esté resuelto. Luego tenemos el SEO on-page de contenidos. Google empieza, ya hace rato, premia a los sitios que tienen mucho contenido orgánico y natural y dinámico. Por eso hoy, por ejemplo, Mercado Libre premia tanto el tema de las descripciones de los contenidos, porque tiene que ver con el SEO de contenidos. Por eso muchos sitios tienen blogs o foros internos o sección de noticias para poner dinamismo de contenidos. Ahí mi recomendación es, si la empresa mía tiene un departamento de marketing o una estructura para poder soportar y generar contenidos, ponerlo, pero si no, no. Porque me encuentro mucho cliente que con el afán de querer resolver esta cuestión, genera una sección de noticias o un blog, publica 3 noticias y después no publica más por falta de tiempo, y esto genera de que cuando vuelvo a ver, la última noticia tiene 6 meses o un año. Y deja de tener su efecto, y es más, genera un efecto opuesto, porque cuando alguien entra y ve eso, que tiene 6 meses, un año, una noticia, pierde importancia el sitio web o
queda como desatendido. Entonces, si no puedo generar contenido, prefiero no tener esa cuestión. Por eso yo normalmente digo que el SEO on-page de contenidos es para empresas medianas o grandes, que tienen capacidad de generación de contenidos. Y el SEO off-page es un SEO que tiene que ver con cómo se vinculan otros sitios con mis sitios. Cuanto más vínculos hay de otros sitios hacia mi sitio, más me premia Google en los algoritmos. Eso genera algo que se llama PageRank. O sea, cuanto más vínculos hay de otros sitios a mi sitio, mayor PageRank va a tener el sitio. Por eso sitios como la FIP, que tiene mucho contenido por normativas, ¿sí? Tiene un PageRank muy alto. Se mide de 1 a 100. Tiene 100 sobre 100 por ahí, una FIP. ¿Por qué? Porque muchos sitios, muchos estudios contables, muchas plataformas vinculan hacia el sitio de la FIP por un tema de informativo. Entonces eso hace que el sitio de la FIP, por tráfico y por vinculación, tenga un PageRank muy alto, ¿sí? Esto también, como está asociado a una generación de contenidos, el SEO off-page está destinado para sitios normalmente de gran estructura, o sea, para plataformas grandes o empresas grandes. Por eso nosotros normalmente lo que recomendamos es todo sitio o toda empresa debería tener el primer SEO resuelto y no los otros dos, porque el costo de solución o el costo de implementación es muy alto y genera mucho trabajo, hora hombre y estructura para poder resolverlo. Pero estamos en una charla, con lo cual está bueno que los nombremos y expliquemos de qué trata para que lo conozcan. Luego se habla del rendimiento y la navegabilidad de un sitio web. Esto es que el sitio desde ya hoy sea responsivo. Un sitio no responsivo, Google lo penaliza, o sea, esté pensado para adaptación de celulares. Como dijimos hace un rato, tema de velocidad de carga, cada vez Google lo hace más importante, la velocidad de carga. Básicamente, hoy en lo que es el segmento B2C, empresa-consumidor, en el segmento B2C, cerca del 80% de los usuarios que navegan son mobile, son celulares. En un segmento B2B, empresa-empresa, esa proporción baja y está en un 60-40, que dependiendo del rubro puede estar más a mobile o más a desktop, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Antes, años antes, digamos, el tiempo de navegación de un sitio en desktop rondaba los 3 minutos, ¿sí? 2 minutos y medio, 3 minutos. Con lo cual, si un sitio me tardaba en cargar 30 segundos, no pasaba nada, porque una persona que estaba dispuesta a estar 3 minutos en un sitio, si tardaba 30 segundos en cargar, no pasaba nada. Pero en mobile, los tiempos de carga bajan porque es la inmediatez. Y eso hace que hoy en día en mobile son de 20 a 30 segundos el promedio de navegación. Con lo cual, si yo tengo 20 segundos de carga y tengo 20 segundos de navegación, lo más probable es que el usuario se expulse, se vaya de ese sitio web. Por eso Google empieza a medir, pide estándares muy altos, o sea, pide estándares de que un sitio cargue en 3 segundos. Yo no conozco ningún sitio que cargue en 3 segundos. Hay herramientas para medir velocidad de carga. Nosotros tratamos de que esté entre 5 y 8 segundos la velocidad de carga. No siempre se logra porque tiene que ver también con los contenidos del sitio web. Pero el trabajo de la velocidad de carga pasó a ser un activo importante en los sitios web y poca gente le da la importancia que merece. Y por último, lo que tiene que ver con UX, User Experience, experiencia de usuario y navegabilidad. Trabajar los circuitos de navegación, trabajar los puntos de contacto, trabajar los formularios, trabajar todos los puntos que hacen el vínculo entre la empresa y el usuario, ¿sí? En definitiva, los sitios web son para el usuario y no son para la empresa. Si bien tiene que cumplir estándares de negocio, en definitiva, el que usa y hacia donde tenemos que pensar un sitio web siempre es hacia el usuario. Luego también recomendamos orientar el sitio web a los objetivos comerciales. Nos encontramos sitios que a veces están pensados más en el ego del empresario y no en el usuario o en el objetivo comercial del negocio. Cuando hablamos de e-commerce, pensar en lo que es el tipo de plataforma. Ahora vamos a ver distintos tipos de plataformas que existen en el mercado. Pensar que un e-commerce no solamente es un sitio web, sino es una tienda de venta. Con lo cual, a la hora de encarar un proyecto de e-commerce, nosotros recomendamos evaluar si la empresa
puede resolver todos los procesos comerciales que implica un e-commerce, ¿sí? Resolver medio de pago, resolver logística, etcétera, que muchas veces la empresa no puede resolver esas cuestiones y fracasa el e-commerce, y no es por la plataforma digital, sino por la parte de procesos comerciales que tiene atrás, ¿sí? A nosotros nos contrató hace muchos años Sanela, quería implementar un e-commerce, y básicamente me junté con la alta gerencia y le pregunté cómo iban a entregar las motos, cómo iban a patentar y cómo iban a vender, a cobrar, y fueron 3 cosas que no tuvieron respuesta, con lo cual no se pudo avanzar en el proyecto de e-commerce por falta de resolución en el proceso comercial y no en el desarrollo de la plataforma. Ahora vamos a ver un poco más esas cuestiones. El sitio web tiene que resolver cuestiones legales, ¿sí? Los sitios web que estén en las empresas que estén radicadas en entornos a la capital federal tienen que tener un vínculo a defensa del consumidor. Todo sitio que tenga formularios tiene que tener un acepto de términos y condiciones por tema de datos, de habeas data. Esto es obligatorio en Argentina. En Europa, en general, hay una ley de privacidad de datos mucho más violenta y mucho más exigente. Y después, todo lo que tenga que ver con... en Argentina también se pide lo que tiene que ver con el data fiscal, ¿sí? El código QR de AFIP, que así como tiene que estar visible en un local físico, tiene que estar, normalmente se pone en el pie de página de todo sitio web, ¿sí? Esto es normativo que se tiene que cumplir y no todo sitio web lo cumple. Y por último, las métricas. Nosotros decimos que, digamos, una de las principales ventajas que tiene Internet es que yo puedo medir absolutamente todo lo que pasa dentro de Internet. Con lo cual, hay un dicho que dice que todo lo que se mide se puede mejorar. El hecho de que yo pueda medir a través de un Analytics, por ejemplo, una herramienta gratuita de Google, me va a permitir tomar decisiones, o mejor decisiones a la hora de encarar una estrategia, ¿sí? Y eso me va a ayudar a mejorar en el día a día, ¿sí? Bueno, aquí tenemos lo que tiene que ver con proceso de e-commerce, que hablamos un rato, generación de carritos, medio de pago, pedido, preparación de pedidos, seguimiento, cobranza, etcétera, ¿no? No es solamente la plataforma de e-commerce, sino todo ese proceso que hay atrás. De hecho, también es tan así que en Argentina hay 2 momentos, que es en mayo y en octubre, que está el Cyber Monday y el Black Friday, que normalmente las empresas suelen contratar más personal porque les entra normalmente en una semana el tráfico de compra de un mes. Y suelen tener crisis no en el e-commerce, sino en el proceso posterior, porque la gente compra y suelen generarse cuellos de botella en facturación, en preparación y en entrega y logística. Entonces, siempre en esos 2 meses del año suele haber un refuerzo o un reabastecimiento de toda la estructura digital y física para hacer soporte a todo esto. Bueno, y volviendo al tema del hosting que hablamos al principio, no sé si alguien recuerda que el primer Cyber Monday que se realizó en Argentina, se cayeron todas las tiendas, porque el hosting no soportó el volumen de tráfico que tuvieron en ese evento. Pasó el primero, ya no pasó el segundo. Estuvieron 24 horas con los portales caídos por exceso de tráfico, ¿sí? Se cayeron los hosting. Eso le implicó a empresas como Frávega, Garbarino, Falabella, millones de pesos de pérdida de facturación por un problema de un hosting que vale 2,50 pesos. Entonces, por eso es importante dimensionar la infraestructura digital para que no pasen esas cuestiones, porque si tenemos una caída, las pérdidas o las consecuencias pueden ser graves. Estos son algunos de las principales tiendas que hay en Argentina y en el mundo. Y me detengo 5 segundos aquí para explicar los modelos que tienen de monetización estas tiendas, que son distintos. Hoy tenemos un tienda nube o un Shopify, que son plantillas, que tienen un modelo donde tú pagas un fee de entrada y un porcentaje de ventas. Tanto en tienda nube como en Shopify pagas un fee y un porcentaje de ventas. Y tú alquilas la tienda, no es que la compras, ¿sí? No es tu tienda. Tú alquilas un espacio en una tienda genérica que se customiza y vas a porcentaje de ventas y un fee.
te resuelve toda la parte de hosteo, te simplifica el armado de la tienda, pero si tu tienda factura mucho, termina siendo un costo muy alto, porque va a la facturación de venta. Entonces está muy bien para una startup, está muy bien para alguien que está arrancando, pero cuando empieza a escalar el modelo de negocios, nosotros solemos recomendar salir de ese modelo porque termina siendo muy caro. Luego tenemos lo que sería un PrestaShop o un WooCommerce, que son tiendas que son tipo plantillas, pero son licenciatarias. Tú compras una licencia y desarrollas tu propio e-commerce. Ahí ya hosteas tú y armas tu propia plataforma. La tienes que mantener tú, tiene un costo un poquito mayor, pero la tienda es tuya. ¿Sí? Ahí ya no tienes ese costo de porcentaje de venta porque la tienda es tuya y bajas costos de mantenimiento. Con lo cual, ante una escala, ¿sí? Yo tengo una solución más económica y más robusta. Ahora bien, si mi e-commerce va a escalar mucho más, estas soluciones también se pueden quedar cortas y ya ahí vamos a un Vitex o un Magento, que son las grandes e-commerce de Argentina. Hoy, todos los grandes portales, Frávega, Garbarino, Falabella, Sony, tienen soluciones de Vitex o Magento. El tema es que son soluciones mucho más robustas, ergo mucho más caras. Estamos hablando de 10, 15, 20 mil dólares para arriba, un desarrollo de este tipo de tiendas, ¿no? Que si tú vendes millones de pesos por mes, no tienes problemas, pero si sos una empresa chica, una pyme, lo más probable es que te quede grande este tipo de soluciones. Y nos queda ver el tema de Mercado Shops y Mercado Libre. Primero, la aclaración. Mercado Libre no es un e-commerce. Mercado Libre es un marketplace. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un marketplace y un e-commerce? Vamos a suponer que yo tengo un local a la calle. Ese es mi tienda física. Pero yo puedo poner, digamos, un local en el mercado central o en Unicenter, ¿sí? En un shopping. Esa es la diferencia. Mercado Libre viene a ser el shopping o el mercado central, donde tiene tráfico propio, ¿sí? No hace falta que yo haga publicidad para llevar tráfico a Unicenter o a un shopping, porque el shopping ya tiene tráfico propio por su naturaleza, por eso también es más caro el estar ahí adentro, ¿sí? En cambio, mi local en la calle lo tengo que traccionar yo con tráfico, porque si no, si yo tengo un local en la calle y no le genero afluencia o marketing, la gente no llega. Bueno, esa es la diferencia entre un Mercado Libre, que es un marketplace, o un Mercado Shop o cualquiera de los otros e-commerce que les nombré. Mercado Shop es el e-commerce de Mercado Libre. ¿Sí? Mercado Shop tiene un modelo de monetización similar al de Mercado Libre. Te cobran entre un 12 y un 28% de comisión, ¿sí? Por venta. La verdad que es muy caro, pero de nuevo, para una startup puede funcionar, para hacer un testeo de mercado puede funcionar. Nuestra recomendación es, si es una pyme, arrancar por un WooCommerce o un PrestaShops y ir escalando para llegar a un Vitex, un Magento si es necesario. Hay limitantes que se tienen que analizar en cada caso. Por ejemplo, WooCommerce, hasta donde sé, no permite multi-stocks. Nos pasa a veces que tengo clientes que dicen, tengo 4 puntos de stock. Bueno, no los puedo meter en un WooCommerce, sí en un PrestaShops. Entonces, hay que hacer un análisis un poquito más profundo a la hora de implementar un e-commerce para entender cuál es la mejor solución para la etapa de vida de la empresa y para las necesidades técnicas que tiene la empresa. ¿Sí? Porque también me he encontrado que terminan implementando una tienda sin hacer este previo análisis, un análisis sencillo de 5 o 6 variables, pero después cuando lo implementan y salen a la calle se encuentran con limitantes, o de logística, o de medio de pago, o de estructura. Entonces es importante poder analizar previamente para tener una solución acorde a las necesidades del negocio. Medios de pago, ¿sí? Hoy en Argentina el principal medio de pago es Mercado Pago. Hay otros. Nosotros hemos implementado Movex como una alternativa a Mercado Pago porque Mercado Pago, al ser agente de retención y tener comisiones altas, termina siendo un medio de pago caro para la mayoría de los usuarios de las pymes. Entonces se buscan alternativas. Hoy hay todo pago, dos checkouts, es más internacional. Pero Movex es una buena solución y hay un montón de soluciones pequeñas que pueden ir. El problema es que el que mejor desarrollado tiene todo el 360 de medio de pago es Mercado Pago.
Con el resto hemos tenido algunos inconvenientes. Nosotros con Movex tenemos algunas compras duplicadas o tenemos algunas cuestiones que no terminamos de resolver y tienen que ver con que la plataforma no está tan desarrollada o testeada como Mercado Pago. Y luego tenemos todo el proceso de logística, que es el gran karma que hay en Argentina, ¿no? Hoy tenemos una logística extremadamente cara e ineficiente en Argentina, cosa que en el resto del mundo no pasa. Hoy es más caro mandar de Buenos Aires a Salta que de Buenos Aires a China, por ejemplo, un producto. Tenemos logística que es extremadamente cara e ineficiente, ¿sí? Sobre todo si tenemos que pensar en un e-commerce, lo que es la logística inversa, la devolución del producto, ¿sí? Comprar ropa. Por eso hay rubros que en Argentina son muy difíciles de resolver, ¿sí? Como el textil, ¿sí? Es un rubro que en Argentina, por un problema de logística, medios de pago y falta de ley de detalles, hace que todo lo que es e-commerce de logística sea muy difícil desarrollar o no es rentable todavía, ¿sí? Aquí en España no pasa eso, yo estoy en Valencia ahora viviendo y aquí he comprado ropa y tenés logística de evolución sin cargo y tenés está mucho más desarrollada. Aquí hay Amazon, no existe Mercado Libre. Entonces, todo el proceso de logística atenta muchas veces contra el modelo del e-commerce, ¿sí? En muchos rubros, uno de ellos y el más evidente es el textil. Algunas herramientas digitales a la hora de armar ya la estrategia del tráfico. Recién hablamos del desarrollo web, que viene a ser la parte de estructura digital, y ahora entramos en el segundo pilar, el segundo eslabón que tiene que ver con el tráfico. Mailing. Para desarrollar una buena estrategia de mailing, básicamente nosotros recomendamos trabajar sobre 4 pilares. La inteligencia de base de datos. ¿Cómo voy a generar mi base de datos? Nosotros nos encontramos todavía, ¿sí? Año 2022, con que las empresas en general no tienen base de datos propia, ¿sí? Ahí nosotros lo primero que hacemos cuando encaramos un cliente es ayudarlos a armar su base de datos, ¿sí? Por ejemplo, Colpi, yo siempre digo, tomen la base de datos del ERP, ¿sí? O del CRM. Es una forma de armarte base de datos de clientes, ¿sí? Implícitamente la tenés. Ahí hay que trabajar porque muchas veces no le piden el mail. Bueno, empiecen a hacer una campaña de captación de mails, ¿sí? Y empezar a recolectar base de datos. ¿Para qué? Para poder hacer una buena estrategia de mail. Yo en la fábrica que tengo una metalúrgica, una fundición de aluminio, y casi el 80% de mis clientes los conseguimos principalmente de estrategia de mailing. Son estrategias de bajo costo y alto performance cuando la base de datos es buena, ¿sí? O sea, la base de datos es el éxito o fracaso de la estrategia de mailing, ¿sí? Luego, la contratación de herramienta. Hoy hay media docena de herramientas profesionales para envío de mails. MailChimp, Envíalo Simple, que es de Don Web, Perfect, Enblue, ¿qué más? Sendinblue y Doppler, ¿sí? Ahí nombré alguna de ellas, que son las principales de mercado. Hay muchísimas más, pero cualquiera de ellas son profesionales, tienen editores de HTML para armar los newsletters, tienen métricas propias, tienen personalización de los newsletters, y dentro de ellas yo suelo recomendar Sendinblue o Envíalo Simple porque son más baratas, ¿sí? Luego, sí, exactamente, Sendinblue. Luego, en las buenas prácticas es el trabajo sobre el asunto, el trabajo sobre el armado de la pieza, la comunicación. Me encuentro muchas piezas que le ponen todo el diseño y no arman los call to action, los llamados a la acción o el mensaje, no está claro qué me están comunicando. Entonces la comunicación es muy importante, el diseño es muy importante, el asunto es de las cosas más importantes, el tamaño del newsletter, que no exceda los 600 o 700 píxeles de ancho para que se pueda levantar de forma eficiente en smartphones, en teléfonos y en computadoras. La combinación, que no sean solamente una imagen, que no tenga adjuntos, ¿sí? Hay un montón de buenas prácticas que hace a la apertura y a la performance de ese newsletter. Y luego las métricas, poder medir todo lo que pasa. Normalmente es más eficiente enviar un newsletter en la mayoría de los rubros un lunes o un martes que un jueves o un viernes. El jueves o viernes la gente ya llega, como digo yo, con el tanque lleno al fin de semana y tiene poca captación de memoria o de atención.
y eso hace que las tasas de apertura y de clic bajen sustancialmente llegando el fin de semana versus un lunes o un martes, ¿sí? Salvo que estemos en tema de ocio, que es al revés, ¿no? Si estamos en turismo, estamos en rubros que tengan que ver con el fin de semana, obviamente las tendencias son al revés. Pero todo esto se valida con métricas, ¿sí? Las herramientas de mail te tiran métricas, entonces tú puedes hacer un envío un lunes, un envío un viernes y medir y ver qué te resulta mejor. Luego tenemos lo que tiene que ver con Google Ads. Google Ads es la pauta paga en Google. Nosotros solemos pensar y recomendar que normalmente es la pauta más eficiente que hay dentro del digital. Básicamente tenemos 4 tipos de pautas en Google, que es Search, Display, YouTube y Shopping. Search es el buscador, básicamente. Este es el tipo, en general, es el tipo de búsqueda más eficiente que hay en el mercado. ¿Y por qué? Porque hay una correlación directa entre la necesidad del usuario y el resultado de búsqueda. Acá pensemos que alguien puso la palabra vacaciones en el buscador, ¿sí? Y le saltó anuncios sobre vacaciones y páginas de vacaciones. Hay una correlación directa entre la necesidad del usuario que está generando la búsqueda y los resultados de búsqueda de las empresas que están pautando ahí, ¿sí? A diferencia de, que ahora lo vamos a ver, un display o redes sociales. Yo no entro en una red social con la finalidad de buscar algo, ¿sí? La correlación mental entre la búsqueda y la pauta es indirecta en las redes sociales o en display. En cambio, en Google Search es directa. Yo estoy buscando algo, me meto en la plataforma, pongo una palabra clave, me salen resultados, cliqueo y llego a una página que me está ofreciendo lo que yo estoy buscando, ¿sí? Después me puede gustar más una que otra, pero tengo una correlación directa entre mi necesidad y el resultado de búsqueda, cosa que no pasa en las redes sociales o no pasa en display. Por eso, digamos, la tasa de performance que suele haber en Google siempre es muy superior a la que suele haber en redes sociales o en otros canales, o en display mismo de Google. Estos display, ¿sí? Google tiene más de 100 millones de sitios web socios o asociados donde pone publicidad y yo puedo aparecer en esos lugares. Pero cuando yo entro en un portal de noticias o en un blog o en un foro, no entro con la finalidad de buscar esa cuestión, sino entro con la finalidad de leer o de buscar información de general. Luego, si está bien segmentado por usos, costumbres, edad, sexo, lo que sea, la publicidad, puede ser que en forma indirecta yo preste atención y clique, pero yo no entré en ese foro para buscar esa información. ¿Se entiende? Entonces ahí está la correlación indirecta que tiene un display, o lo mismo pasa en Facebook y en Instagram. Yo no entro en Facebook y en Instagram para buscar algo, entro con otra finalidad. Por eso es indirecta la relación. Lo mismo en YouTube, ¿sí? Pensemos que YouTube es el segundo buscador a nivel mundial, global, del mundo occidental. Con lo cual la publicidad en YouTube también es sumamente importante, sobre todo para branding. Y Shopping, que es lo último que incorporó Google ya hace unos 3, 4 años, y esto está relacionado pura y exclusivamente a e-commerce, ¿sí? No cualquier e-commerce puede hacer este tipo de pauta, tiene que estar asociado al banco de datos, digamos, de Google. Google usa una plataforma que se llama Merchant Center, ¿sí? Que vincula, chupa todos los productos del e-commerce, con lo cual el e-commerce que yo tenga tiene que estar validado por Merchant Center de Google para poder hacer esa absorción de los productos y generar este tipo de pauta publicitaria. Mucha gente nos pregunta a nosotros, ¿dónde puedo estudiar todo esto de Google? ¿Dónde puedo especializarme? Yo hace muchos años soy también docente en muchas universidades en Buenos Aires, en Argentina, y lo que suelo decir, el digital se estudia en el digital. Google tiene una escuela propia que incluso se pueden certificar en Google, que se llama Garage Digital, y ustedes ahí pueden estudiar todo lo que tiene que ver con las plataformas de Google e incluso certificarse. Luego entramos en todo lo que tiene que ver con el universo de social media. Nosotros hoy solemos decir que social media se divide en 2 o 3 patas que tienen que ver con community manager y content marketing, que a veces es lo mismo y a veces no.
que tiene que ver con la parte orgánica, con la parte de generación de contenidos, con armar los calendarios, con la interacción con el público, ¿sí? Que es el trabajo que suele hacer un community manager o un influencer que está todo el día interactuando, subiendo contenidos, respondiendo, incentivando. Ese trabajo es muy importante en las redes sociales, pero pocos lo saben hacer bien y cuesta mucho trabajo hacerlo, muchas horas hombre. Y luego tenemos la parte de social media manager o planning, que tiene que ver con la parte de pauta, ¿sí? Hace unos 3, 4 años, Facebook e Instagram cambió el algoritmo y hizo que la parte orgánica, cuando yo publico algo en mi muro, ¿sí? O en una historia, se muestre a un 5% del público total. 5%. O sea, yo tengo 100 seguidores en mi página y publico algo y se va a mostrar a 5 de cada 100 seguidores que yo tenga. ¿Sí? ¿Por qué hace esto Facebook e Instagram? Básicamente porque lo que pide Facebook e Instagram es que si ese contenido se viraliza, interactúa, o sea, tengo me gusta, comentarios, hay interacción, se comparte, lo sigo mostrando. O sea, la herramienta del algoritmo lo sigue mostrando, si no, lo mata ahí. De esa manera, Facebook e Instagram se garantiza que los contenidos que se viralicen sean de calidad. ¿Sí? ¿Calidad para quién? Para la comunidad de la red. Y por otro lado, se garantiza que si la gente quiere generar alcance o mostrarse, tenga que terminar pagando, que en definitiva es el negocio de Facebook y de Instagram. Entonces, desde que hubo este cambio en el algoritmo, es muy difícil tener impacto en una publicación orgánica. Por eso se hace cada vez más importante generar el pago, la publicidad paga en redes sociales. Hoy, el tráfico de la publicidad paga representa más del 80% del total del tráfico de Facebook e Instagram. O sea, el 80% del tráfico es tráfico pago, publicidad. El orgánico queda muy chiquitito porque tiene un impacto muy bajo. Por eso cuando se arman las estrategias de social media, hay que ver a dónde pongo las fichas para ser, digamos, mi estrategia lo más eficiente posible. Muchas veces se le pone mucha ficha a lo orgánico y tiene un impacto muy bajo, ¿sí? Entonces nosotros solemos recomendar, dependiendo el tipo de negocio, poner más fichas en el pago, que es lo que más resultados nos va a dar, en definitiva. También entender que cada red social va a perfiles distintos, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, tienen perfiles muy distintos. Nosotros usamos mucho LinkedIn también, creo que para hacer B2B es una herramienta fantástica para contactar empresas. A mí me ha dado un muy buen resultado. E incluso hay herramientas de bajo costo que son robots automáticos para sumar gente y contactar y mandar mensajes en forma automática. Eso suele funcionar, la verdad, bastante bien, o suma bastante y tiene un bajo costo. Hablamos también de la importancia de invertir, ¿sí? En las redes, pauta, porque la mayoría de ellas, por lo menos en Facebook e Instagram, sin pauta no hay resultados, o es muy difícil conseguir resultados. Este slide es un poquito, ya hoy quedó un poco desactualizado, pero me interesa la tendencia que el pago, fíjese, esto es de 2016, creo, ya tiene 6 años, ya en ese momento el pago representaba el 77%, hoy está arriba del 85%. Y así como dijimos que en Google tenemos una plataforma de estudios que se llama Garage Digital, en Facebook tenemos, perdón, me adelanté. Esto tiene que ver con el Business Manager. El Business Manager es una herramienta de administrador de activos de Facebook. La mayoría de las agencias, por no decir todas, y las empresas deberían utilizar esta herramienta, que es una herramienta aparte de la fanpage, que sirve para administrar todos los activos que tiene una empresa. Los activos son las personas, las cuentas publicitarias, los Instagram y la fanpage, ¿sí? Y los usuarios. Todos estos activos se administran a través, y otros tantos más que hay, como catálogos, etcétera, se administran a través de este administrador comercial, ¿sí? Es una entidad superior que sirve para administrar todos estos activos. Este es un ejemplo de un administrador comercial, como tiene separado alertas, cuentas publicitarias, páginas, etcétera, por segmento. Y esto es un panel de campañas de la cuenta publicitaria para hacer pauta, ¿sí? Los distintos tipos de objetivos de marketing que te plantea Facebook. Un ejemplo de
de publicidad en el muro y en el lateral, en el feed y en el lateral. Y esto es lo que les comentaba antes, este es el portal de capacitación que tiene Facebook, que también te permite capacitarte y certificarte. Es un portal de Facebook y por Facebook. Yo siempre digo que nadie mejor enseñarte cómo hacer Facebook que el propio Facebook, porque aparte va actualizando a nivel algoritmos, a nivel cambios, etcétera, las mismas capacitaciones. ¿Sí? La plataforma se llama Blueprint, ustedes pueden poner en Google Blueprint de Facebook y ustedes aquí se pueden especializar o profundizar conocimientos sobre las plataformas de Facebook. Esto incluye Facebook e Instagram, ¿no? Ambas plataformas. Luego, otras herramientas de marketing que podemos utilizar son Marketplace, como dijimos, el Mercado Libre, OLX y un montón más que existen de Marketplace a nivel mercado. Nosotros hablamos del universo Google porque hay otras herramientas como Analytics, Google Search Console, que es una herramienta de webmaster para, por ejemplo, si yo hago una modificación importante en un sitio, le aviso a Google que hice ese cambio a través de esta herramienta que se llama Google Search Console, que pocas empresas la tienen implementada. Google My Business. Google My Business es el mapita de Google. El famoso mapita que cuando ustedes buscan algo hoy en Google, les aparece básicamente en el medio de la página el mapita con los resultados de las empresas que están ahí. Bueno, es una herramienta que es gratuita de Facebook, de Google, y que se puede administrar y que todas las empresas deberían tenerla y todavía muy pocas lo tienen bien administrado eso. Y es gratuito. Nosotros tenemos clientes que se lo manejamos y tienen volúmenes, digamos, de interacción altísimos. No sé, 600 llamados por mes, 300 consultas de cómo llegar al local. Y esos números, esas métricas para una herramienta gratuita, esto es fantástico, ¿no? Solamente requiere gestión. Después puedes haber estrategias de banners, video banners, cross-link, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con video banners y estrategias de link cruzados entre plataformas. Video marketing a través de Vimeo, de YouTube. Grupos de descuentos, ¿sí? Que hoy prácticamente, sacando Peche, están en desuso. SMS y WhatsApp. WhatsApp no tanto como herramienta de marketing, porque hoy no se usa tanto como eso, pero sí como herramienta de comunicación. Nosotros tenemos varios clientes que tienen una especie de call center interno de atención por WhatsApp y que incluso hemos tenido que meter soluciones de WhatsApp tipo centralita telefónica, pero de WhatsApp, para poder atender el caudal de WhatsApp que se generan. ¿Sí? Y por ahí tienen 4, 5, 6 personas atendiendo WhatsApp a través de estas herramientas. Nosotros tenemos un proveedor que es de Rosario y que da soluciones solamente para WhatsApp y que anda muy bien. Después tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con geolocalización, sobre todo a través de celulares, Bluetooth, todas herramientas de Bluetooth, estrategia de generación de leads, foros y blogs. Bueno, y hasta aquí estaría la presentación, ¿sí? Cortita. Yo esta presentación se las voy a dejar, se la voy a pasar a Macarena para que las pueda compartir, ¿sí? Y les dejo como material extra, ¿sí? Unos videos, algunos slides más. Y por último, les voy a dejar métricas generales del 2019, pero para que vean métricas de mercado y herramientas digitales que les puede servir para su día a día, ¿sí? Desde CRM, chats, etcétera, ¿sí? Les voy a dejar todas estas herramientas para que ustedes puedan hacer interacción o poder trabajarlas, ¿sí? Hasta aquí Bárbaro. llegamos, muchas gracias. Y sí, vamos a preguntas, si les parece. Exacto, Matías. Bueno, muchísimas gracias. Ahí paso a leerte las preguntas. Tal vez algunas se fueron abordando a medida que vos ibas charlando, pero nada, las repetimos para aquellos que por ahí se sumaron después. La primera que encuentro, bueno, Jairo Daniel Contreras consulta, ¿qué hosting recomendás afuera de la Argentina? ¿Cómo se llama y qué diferencias de costo tienen? A ver, yo estoy en España, como les comenté, y aquí en España estoy usando algo que es muy bueno, que se llama Ionos. Ionos es internacional de Estados Unidos y tiene sede también aquí en España, y vale muy barato. Los primeros 6 meses vale €1 por mes, plataformas grandes, y después creo que está 15, 16 euros. Estoy hablando de BPS, soluciones grandes de hosting, ¿eh? Yo tengo 15, 20 dominios metidos adentro.
y si no, tenés soluciones de 2, 3 euros. Con lo cual no es caro. También tengo otro que compré que está en Alemania y se llama Contavo, que es muy barato y tiene soluciones soluciones de hosting muy baratas y muy potentes, ¿sí? Pero ahí ya requiere un nivel técnico un poquito mayor, ¿sí? Ahí tenés unos fierros impresionantes por un costo muy bajo, ¿sí? Perfecto. Y en Argentina tenés Don Web, y la verdad que me estoy llevando muchas desilusiones en Argentina. Antes usábamos Latin Cloud, pero ha caído muchísimo el servicio, muchísimo. Usé Waugi también. Y Don Web es bueno mientras no tengas un problema que salga de los estándares de solución. El problema está en la mesa de soporte, que tiene gente no capacitada y el estándar te lo resuelve, pero cuando tenemos un ataque de un virus o algo que se va un poquito del... no te dan solución. Bien, bueno, Jairo, confirmanos por el chat si podés, si la pregunta quedó ok. Paso a responder la consulta de Cecilia. ¿Qué plataforma recomendás para una pyme? ¿Tienda nube, Shopify, WooCommerce o Mercado Shops? A ver, mi recomendación siempre va por WooCommerce, porque la tienda es tuya. Como dije antes, si vos te metés en un tienda nube, un Shopify, tenés el fee, o sea, por ahí es un poquito más sencillo o más barato armar la tienda, pero después tenés el fee y el porcentaje de venta. Con lo cual, en 6 meses, con esas dos variables, te terminás pagando un WooCommerce y ya es tuyo el WooCommerce. Vos mañana no pagaste el tienda nube o el Shopify y perdés toda la información que tenés arriba. En cambio, el WooCommerce siempre es tuyo. Mientras pagues el hosting, el WooCommerce va tuyo, un WooCommerce o no me sale otro que estaba arriba, pero los open source, ¿sí? Para empezar, para una pyme. Perfecto. Bueno, Julieta consulta, ¿cómo se puede publicitar aquellos negocios que Instagram censura por no ser aptos para todo público? Nos ha tocado varios de ellos, es muy difícil, lo mismo nos pasa en Google, tema salud, no sé, tema juego, hay determinados, cuando tuvo la pandemia, tema barbijo, no se puede hablar de barbijos, hay determinados temas, keywords, que en Internet están bloqueadas y ahí hay que buscar la vuelta. A mí me han suspendido algunas cuentas por esos temas, algunas con justa causa, otras sin justa causa, pero nosotros hemos tenido casinos, que está prohibido toda la parte de juego, y le encontramos la vuelta eligiendo las palabras, estando en el finito y hemos corrido campañas. Todo el tema de blockchain está prohibido y sin embargo corremos campañas de blockchain. O sea, hay cosas, hay que buscar el finito en esos casos y se puede jugar, pero nada, en una línea muy fina. No te queda otra, no te queda otra. Bárbaro. Bueno, después no hay ninguna otra consulta. Jairo que nos confirma que digamos que quedó todo ok. ¿Alguna más que quiera hacer alguna consulta? Dejarla por el chat. Andrea pregunta si vamos a pasar la grabación de la charla de hoy. Correcto, nosotros la procesamos a la charla, digamos, para que les llegue el material más lindo y se las vamos a estar enviando. Así que sí, se las vamos a mandar. En el email que se hayan registrado, la van a estar recibiendo, no se hagan problema. ¿Alguna consulta más que quieran dejar por el chat o que quieran abrir micrófono? Damián consulta, ¿qué cámara usas? ¿Qué cámara? No, ahora tengo la cámara tengo una Mac, de la Mac. Solo eso. Una máquina nueva. Así que tiene buena cámara. Bárbaro. Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta más, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias, Matías, por el tiempo que nos brindaste, por los conocimientos que nos transmitiste. Así que, bueno, muchas gracias. Yo quedo a Como les disposición dije, de todos. Si alguno tiene consultas, me quiere escribir por mail o tiene algún tema que quiera desarrollar, me pueden hacer consultas por mail. Yo ahora, si quieren, les dejo mi correo para que puedan escribir mail. Y cualquier cosa van a tener también la presentación. Con lo cual, yo quedo a disposición de cualquiera que necesite cualquier cosa.
Exacto, también pueden escribir, bueno, a comunicación@colpi.com por si tienen alguna consulta, lo mismo se la trasladamos a Matías, los ponemos en contacto, no hay problema, ¿sí? Así también Muchas dejo gracias el a todos por correo. el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen jueves, ¿sí? Saludos a todos. Muchas gracias, hasta luego.